Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Oh, gracias, Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. You may be seated. Es un gran placer que usted esté con nosotros en este día. It's a great pleasure that you are with us today. If you're visiting us for the first time, we rejoice that you have chosen to be with us today. Si usted nos visita por primera vez, nos gozamos que usted ha escogido estar con nosotros hoy. En este día maravilloso quiero pedirle, ¿verdad?, que todos aquellos que tienen su teléfono, como hacemos todos los domingos, me ayuden a hacer un share a través de Facebook. If you're here with us today and you have your phone, please allow us to help us do a share through Facebook. Last Sunday, we had about 1,500 people who, that day and during the week, connected with us. Domingo pasado, cerca de 1,500 personas, no solamente en ese día, sino a través de los próximos días, se conectaron a nuestra página de Facebook para recibir la palabra de Dios. Así que, hermanos, gracias por ayudarnos a llevar el mensaje a aquellos que lo necesitan. So thank you for taking the message to those who need it. En este día quiero hablarles bajo el tema, Today I want to talk under the topic, las huellas de un padre. the fingerprints of a father. Cada uno de nosotros Every one of us, nacemos con huellas digitales, we're born with fingerprints. pero también cada uno de nosotros, But also every one of us, sobre todo nosotros los padres, moreover the fathers, dejamos otras marcas o impresiones en nuestros hijos. we leave other marks or impressions upon our children. Impresiones para bien o para mal que afectarán su futuro. Impressions that are good or bad that can affect their future. Sin embargo, algo que me llama a mí la atención However, there's something that draws my attention, es que existen más requisitos is that there exists more requirements y se exige una mayor and capacitación there's a greater preparation para sacar una licencia en los Estados Unidos to be able to get a license in the U.S. que para uno casarse than for one to get married y para uno tener hijos. and for one to have children. Sin embargo, quiero decirle que pocas son las responsabilidades However, I want to say that little are the responsibilities que son más grandes que la responsabilidad de ser un padre. that are greater than the responsibilities of being a father. Ser padre es uno de los privilegios más grandes, Being a father is one of the greatest privileges, pero también es una gran responsabilidad. but it's also one of the greatest Y responsibilities. la razón por la cual eso es cierto The reason why that is true es porque no solamente afecta a nuestros is hijos, that it not only affects our children, sino que afecta muchas generaciones futuras. but it affects a lot of future generations. Lo que tú haces y dices hoy What you do today va a afectar las generaciones venideras. is going to affect your future Y generations. quiero que usted me dé un tiempo porque le voy a probar bíblicamente que eso es cierto. And I want you to give me some time because I'm going to prove that biblically to you today. Mientras yo le pedía al Señor qué podía compartir con ustedes, As I prayed to the Lord and asked Him what I should share with you all today, Dios puso en mi corazón compartir 5 principios. God put in my heart to share with you 5 principles. De hecho, quiero a los padres que levanten su mano así, saquen su mano hacia arriba. I want all the fathers to raise their hands. Aquellos que no han sufrido ningún accidente Those who haven't suffered an accident, tienen 5 dedos. they have 5 fingers. Yo tenía un primo hermano que nació con un dedito, tenía 6. I had a cousin who had an extra finger. He had 6. Pero normalmente tenemos 5 dedos. But normally we have 5 fingers. Y vamos a utilizar 5 principios. And we're going to use 5 principles. Cada uno de los dedos va a representar un principio que todo padre debe hacer realidad. Every one of the fingers is going to represent a principle that each one of our fathers should De represent. hecho, como estamos hablando del Día del Padre, Actually, since we were talking about Father's Day, todas las palabras van a comenzar con P. all of the words are going to start with the letter P. Y también todas las palabras van a comenzar con la preposición pro. And all of the words are going to start with the preposition pro. ¿Cuándo son pro Dios? However, are pro God. Hoy vamos a hablar de los pro padres. Here we're going to talk about pro fathers. 5 principios que los padres deben tratar de alcanzar. 5 principles that all parents should be able to accomplish. Así que comencemos con el primero. So let's start with the first one. La primera huella que debemos dejar es la huella del promotor. The first fingerprint we must leave is the one of a promoter. Hay una palabra que a mí me ha marcado que Jehová Dios, el Padre, dijo de su Hijo Jesús. There's a word that has marked me that God the Father spoke of His Son Jesus. De hecho, esta palabra que Jesucristo mencionó, que el Padre mencionó del Hijo, Actually, this word that the Father mentioned of the Son son las primeras palabras que Él dice cuando Jesús comienza su ministerio público. they are the first words that God the Father says over Jesus before He starts His ministry. Y se encuentran en Mateo capítulo 3, versículo 17. And it's found in Matthew chapter 3, verse 17.
Dice, y una voz del cielo dijo, And it says, a voice from heaven said, este es mi hijo amado, this is my beloved son. estoy muy complacido en él. With him I am well pleased. Estos parecen palabras que no tienen tanta relevancia, These are words that don't seem very relevant. pero yo quiero decirte que esas son palabras importantes, But let me tell you, these are important words. porque muestra el corazón del padre hacia su hijo. You show the heart of the father towards his son. Yo quiero preguntarte, ¿sabe tu hijo lo que está en tu corazón? I'm going to ask you, does your child, son or daughter, know what is in your heart? O mejor dicho, ¿sabe tu hijo o tu hija o ha escuchado tu hijo o tu hija lo que está en tu corazón? Better said, has your son or daughter heard what is in your heart? Porque déjame decirte, nuestros hijos no pueden leer nuestro corazón, Because let me tell you, our children cannot read our hearts, pero ellos pueden escuchar nuestra voz. but they can hear our voice. Y Jesús está por comenzar su ministerio público. And Jesus was about to start his public ministry. Juan lo bautiza John baptizes y him, cuando sale del agua, and when he gets out of the water, dice que desciende como una paloma sobre Jesucristo, que es el Espíritu Santo. and it says like a dove, the Holy Spirit descended upon him. Y después se escucha una voz del cielo que dice, And then a voice of heaven says, este es mi hijo amado. this is my beloved son. Estoy muy complacido en él. With him I am well pleased. Tienes que convertirte en el primer promotor de tu hijo. You have to become the first promoter of your children. Escúchame, tus hijos tienen que escuchar que tú estás orgullosos de ellos. Look, your children need to listen and hear that you are very proud of them. Esto no era solamente Jesús dando un sello, que diga el Padre dando un sello sobre Jesucristo. This was not only God the Father putting a seal over his son Jesus. Esto no era solo para que los que rodeaban a Jesús lo escucharan. It was not only for those who surrounded Jesus to hear it. Recuerda que Jesús siendo Dios se hizo hombre. Remember that Jesus being God became man. Y siendo hombre tenía que escuchar lo que el Padre decía de él. And being a man, he had to hear what the Father was saying. Y yo te puedo garantizar que cuando Jesús escucha las palabras del Padre, And I can guarantee you, when Jesus hears the words of the Father, algo tiene que haber palpitado en su corazón. something must have resonated in his heart. Algo confirmando el corazón de Dios para su hijo. Something confirming his calling over his son. Padre, es importante que tú le hables claramente a tu hijo, a tu hija, de lo que está en tu corazón. Fathers, it's important that you listen and you speak clearly what is in your heart to your children. A veces escuchamos mucha gente que habla bien de sus hijos. Oftentimes we hear parents speaking well of their children. Mucha otra gente que habla bien de sus hijos. A lot of other people who speak well of their children. Pero ¿cuándo fue la última vez que tu hijo te escuchó a ti como padre hablando bien de él? But when was the last time that you as a father, your child, heard you speak of them nicely? Jesús escuchó del Padre comenzando su ministerio. Jesus heard of the Father starting his ministry. El Padre se convirtió en primer promotor de su hijo. The Father became the first promoter of his son. Es triste, pero es una realidad. It's sad, but it's a sad reality. Que hay muchos padres que siempre les recuerdan las debilidades, las faltas o los fracasos a sus hijos. That there are many parents who remind more the weaknesses, faults, and failures of their children. Pero muy pocas veces les recuerdan sus éxitos, sus capacidades y sus fortalezas. But few times they remind them of their successes, their strengths, and their abilities. Nuestros hijos siempre van a tener debilidades y flaquezas. Our children are always going to have weaknesses, Y ellos lo saben en su mayoría. and they know it in their majority. Pero necesitan ser validados por sus padres. But they need to be validated by their parents. Necesitan ser motivados por sus They padres. need to be motivated by their parents Para que ellos puedan saber de que el Padre está complacido con ellos. so that they know that their parent or their father is proud of them. Ahora, cuando el Padre le habla a Jesús y a los que los rodeaban, Now, when the Father speaks to Jesus and those surrounding him, esa no fue la única ocasión que el Padre habla con respecto a Jesús de manera audible. that was not the only occasion that God spoke to Jesus in an audible way. Eso fue al comienzo del ministerio de Jesús. That was at the start of Jesus' ministry. Pero cuando el ministerio de Jesús ya está avanzando, But with the ministry of Jesus is already advancing, Jesús llega al monte donde se conoce como el monte de la transfiguración. and Jesus goes up to a mountain which is known as the Mountain of Transfiguration. Y ahí Jesús se transfigura frente a Pedro, Jacobo y Juan. And there Jesus is transformed before John, Jacob, and James. Y sabe, el Padre vuelve a hablar de su Hijo amado. And here the Father continues to speak of his beloved Son. Esto se encuentra en Marcos capítulo 9, versículo 7. This is found in Mark chapter 9, verse 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, And a cloud came and overshadowed them. y desde la nube una voz que decía, And a voice came out of the cloud saying, este es mi Hijo amado. "This is my beloved Son." Ahí vuelve la misma expresión, este es mi Hijo amado. In the same expression, "This is my beloved Son." A él oíd.
Hear him. Primero quiero llamar la atención a algo importante. First, I want to bring to our attention something important. En 2 ocasiones le dice, este es mi hijo amado. On 2 occasions, he said, "This is my beloved son." Algo que yo he descubierto que muchos hombres Something I discovered that many men tienen dificultad diciéndole sobre todo a sus hijos varones, te amo. have difficulty saying, in particular to their children, the boys, is "I love you." Porque piensan que es algo como que suena muy machista. Is that it sounds something that sounds too sexist. Como que no te confundas, hijo. Like, don't get confused, son. Pero déjame decirte, como padres tenemos que decir también a nuestros hijos varones, But as parents and fathers, we have to tell to our sons, yo te amo. "I love you. Tú eres mi hijo amado. You are my beloved son." El padre le dijo cuánto amaba al hijo. The father told how much he loved Lo his hizo son. al inicio del ministerio He did it at the initiation of y his lo hizo ministry cuando casi está culminando su and ministerio. almost when he's culminating his ministry. Pero no solamente le dice, este es mi hijo amado, But he doesn't only say, "This is my beloved son," sino cuando Pedro le dice, but when Peter says, porque en la transfiguración apareció Elías y también Moisés. because in transfiguration, Elijah and as well Moses appeared. Y sabe, Pedro dijo, vamos a hacer 3 altares aquí para ustedes. You know, Peter said, "Let's go ahead and make 3 altars for you." Y el padre comenzó a decir, un momentito, And the father began to say, "Wait a second." dice que desaparecieron Moisés y Elías. Then Moses and Elijah disappeared. Y ahí donde se escucha la voz del padre que dice, And here the voice of the father is said. este es mi hijo amado, a él oíd. It says, "This is my beloved son, hear him." Quiero por favor que me entienda lo que el padre está tratando de decir. I want you to understand what the father's trying to say. Había algo que el hijo Jesús tenía que decir There was something Jesus had to say que ellos debían escuchar. that they must listen to. Y sabe, yo creo en mi corazón que nosotros como padres Look, and I believe in my heart that us as parents, tenemos que promover que nuestros hijos también se expresen. we have to promote that our children also be able to be expressive. Cada uno de nuestros hijos son diferentes, Every one of our children is different, pero cada uno de nuestros hijos tienen algo que decir. but every one of our children has something Tienen to say. algo que They ofrecer. have something to offer. Lo que mi hijo Giovanni ofrece What my son Gio has to a offer veces es diferente de lo que ofrece mi hija is Yesenia what different from what Jesse has to offer, o mi hijo adoptado Eric. or my adopted son Eric. Se casó con mi hija, así que ahora es otro hijo. He got married to my daughter, so now he's another son. Solo espero que no me salga tan caro como los otros. So I hope he, I hope he doesn't come out as expensive as the others. Así como el padre habla del hijo, Just as the father speaks of the son, cada uno de nosotros debemos hablar de nuestros hijos. every one of us should speak of our children. Por favor, padre, escúchame claro. Please listen to me carefully, parents. No cometas el error de escuchar a los hijos Don't listen to the error of listening to your children o algunos or hijos some children mientras ignoras otros. while you ignore others. Déjame decirte, hay padres que hacen favoritismo. Let me tell you, there are parents who have favoritism, Y esto es algo que ha marcado a muchísimas familias. and this is something that has marked many families. Si no me cree, comience con Jacob, que hizo un favoritismo con José. And if you don't believe me, listen to Jacob, who had favoritism with Joseph. Y nosotros sabemos las consecuencias de la rivalidad que había entre los hermanos. And then we see the consequences of the rivalry between brothers. Entonces es importante resaltar a aquellos que tienen dones, So it's important to motivate and highlight those who have gifts, pero todos tienen dones. but all have gifts. Entonces es importante resaltar a todos nuestros hijos. So it's important to highlight all our children. Todos ellos tienen algo diferente que ofrecer. All of them have something different to offer. Lo segundo que la Biblia nos enseña, The second thing that the Bible teaches la us, segunda huella que debemos dejar nosotros como the padres, second fingerprint we must leave as fathers, es la huella de proveedor. is the one of a provider. Y este es algo que, por lo general, And this is something generally, la mayoría de los varones no tienen dificultad con ello. the majority of men don't have difficulty Aunque with de vez en this. cuando se levanta un vago por ahí, Even though sometimes a lazy one comes along. pero eso no ocurre dentro de los latinos. But that doesn't happen amongst the Latino men. Los latinos son gente trabajadoras. The Latino are hardworking people. Mira como Pablo, que es el padre espiritual de Timoteo, Listen to how Paul, who is a spiritual father of Timothy, observa lo que él escribe en la primera carta a Timoteo capítulo 5, versículo 8. listen to what he says in the first letter of Timothy, chapter 5, verse 8. Él dijo, el que no provee para los suyos, He says, anyone who does not provide for their relatives, y sobre todo para los de su propia casa, and especially for their own household, ha negado la fe has denied the faith y es peor que un incrédulo. and is worse than an unbeliever. Entonces la expectativa de Dios So the expectation of
of God es que nosotros como hijos de is Dios for us as sons of God seamos proveedores de nuestros hijos. to be providers of our children. Ahora, cuando hablamos de la provisión, Now, when we speak of provision, pensamos que simplemente es el asunto financiero. we think it's only the financial aspect. Pero cuando hablamos de provisión, But when we speak of provision, hablamos de seguridad we're also talking about security y sobre todo de estabilidad familiar. and overall family stability. Cuando tú eres un buen proveedor como padre, When you're a good father as a provider, tú produces estabilidad en tu familia you produce this ability y in your produces family, seguridad en tu familia. and you produce security in your Tus family. hijos y tu esposa saben que están bien en tus manos Your children and your wife know that they are safe in your hands porque estás haciendo todo lo posible para ser un buen proveedor. because you're doing everything possible to be a good provider. De hecho, desde la creación del mundo es una responsabilidad que Dios le dio al hombre Actually, from the beginning of the world, this is a responsibility that God gave man de ser el proveedor de su familia. to be the provider of their family. Ahora, a mí me llama mucho la atención lo que Pablo dice, Now, it catches my attention what Paul says, que aquel que no provee para los suyos that the one who doesn't provide for them their own ha negado la fe. has denied the faith. Entonces usted entiende lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. I don't know if you understand what the Apostle Paul is trying to say. Uno de los nombres de Dios One of the names of God es Jehová Jireh, is Jehovah Jireh, que significa yo soy el proveedor. which means I am your provider. Dios dice, Él es tu proveedor. God says he's your provider, Y si Dios es tu proveedor, and if God is your provider, Dios es el proveedor de tus hijos. he's the provider of your children. ¿Alguien me está entendiendo? Is anyone understanding me? Por lo tanto, cuando tú no provees para tus hijos, But however, when you don't provide for your children, estás quitándole lo que Dios es. you're taking away who God is. Estás robando de un atributo, de una promesa de Dios para ti. You're robbing an attribute of God for you. Aunque Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Even though God doesn't change, he continues being the same. Aunque seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Even though we aren't faithful, he's always faithful. Pero nuestra fe a menudo decae. But our faith sometimes fails. Dios ha prometido que va a suplir todas tus necesidades. He promises that he will supply all our needs. Pero tienes que creerle a Dios. But you have to believe A God. veces hay que movernos en fe. Sometimes we have to move in Y faith. Dios va a obrar de manera real en nuestras vidas. And God is going to move in a real way in our lives. Por eso cuando Pablo le escribe a la iglesia de Filipenses, That is why when Paul writes to the church in en Philippians, el capítulo 4, versículo 19, in chapter 4, verse 19, él dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, and he says, and my God shall supply all your needs conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. according to his riches and glory by Christ Jesus. Esa es la promesa de Dios. That is the promise of God, Hacer provisión para todos nosotros de lo que nos falta. to make provision for all those that we have left. Dios no está comprometido en darnos nuestros caprichos, He's not committed to give us what we want, pero está prometido a darnos lo que nos falta. but he's committed to give us what we need. Ahora quiero darte un secretito Now, I want to give you a que secret Dios me enseñó años atrás. that God taught me years ago. Hay una promesa en la palabra There's a promise in the word que dice, deleítate a sí mismo en Jehová that says, delight yourself in the Lord, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. and will give you your heart's desires. Eso incluye los caprichos tuyos. That includes your desires. Cuando tú haces de Dios tu mayor deleite, When you make God your first cuando delight, tú sabes que Dios realmente es el proveedor, when you know that God is truly cuando no provider, existe nada más importante que Dios, when nothing else exists more cuando important tu than God, pasión es adorar a Dios, when your passion is to worship cuando God, tu pasión es servir a when your Dios, passion is to serve the Dios te Lord, va a bendecir. God is gonna Dios bless va a you. multiplicar todo lo que te ha dado. God is going to multiply all that he's given Porque you. Dios se complace con aquellos que le honran. God is pleased with those who honor him. Mire, hermano, cuando tenemos a Dios, Listen, when we have God, cuando tenemos la gloria de Dios, when we have the glory cuando of God, tenemos la presencia de Dios, when we have the presence of nada God, nos falta. nothing is left. Porque, hermano, todo le pertenece a Because Dios. everything belongs to God. El problema que a veces como padres The problem is that sometimes as parents, creemos que somos Dios. we believe we are God. Creemos que somos el We proveedor. believe we are the provider. El proveedor es The Dios. provider is Él God. es el que ha prometido He's the one who has que va a promised, suplir todas nuestras necesidades who will supply all of our needs conforme a nuestras riquezas en Cristo Jesús. in accordance to our riches in Christ Cuando Jesus. entendemos esa verdad When we understand that y truth vivimos bajo la cobertura de Dios, and we live under the covering of God, Dios promete y garantiza nuestra provisión. God promises and guarantees our protection. Ahora, la tercera huella que debemos dejar Now, the third fingerprint we must leave es la huella de profesor. is the one of a professor. Ok, varones, levante su mano conmigo, Now, men, raise your hand with me sin timidez. without any shyness. Diga, yo soy un profesor. Say, I am a professor. A ver, yo soy un profesor. Say, I am a professor.
Pastor, porque yo no he ido a la universidad todavía. Pastor, I haven't gone to university yet. No me he graduado todavía. I'm not graduated No he yet. obtenido mi título I todavía. don't have my title yet. Cuando la Biblia habla de nosotros ser profesores, When the Bible speaks of us being professors, no aparece esa frase en la Biblia, that exact phrase does not appear in the Bible, pero está hablando de que nosotros somos personas responsables but it's talking that we are responsible people de enseñar e instruir a nuestros hijos. to teach and instruct our children. Esa es la función de un profesor. That's the function of a professor, Enseñar e instruir a otras personas. to teach and instruct others. Por lo tanto, todos tenemos el llamado a ser profesores. However, we all have the calling of being professors. En Proverbios 22:6, In Proverbs 22:6, Salomón dijo estas palabras: Solomon said these words: instruye al niño en el camino correcto Instruct children on the right path, y aún en su vejez no lo abandonará. and even when they are old, they will not turn from it. Entonces la palabra es clara. So the word is clear. Como padres somos responsables de instruir a nuestros hijos. As parents, we are responsible to instruct our De children. hecho, la palabra instruir Actually, the word instruct, en otras versiones las traduce como entrenar o dirigir. in other words, it says the words train up and direct. A eso somos llamados, To that we are called, a capacitar. to be able to be Y trained. me gusta la palabra dirigir, And I love the word direct, porque significa que tú estás junto con tus hijos, because it means that you are alongside your children, dirigiéndolo en la dirección correcta. directing them on the right path. No podemos ser el tipo de padre: We cannot be the type of parent, papá, ¿vas a ir a la iglesia? Father, are you going to church? No, hijo, hoy estoy cansado, pero ve tú. No, today I'm tired, but you go. Tenemos que ser el ejemplo. We have to be the example. Tenemos que ser aquellos que mostramos no solamente con las palabras, We have to be those who not only show with our words, sino también con nuestras acciones, but also with our actions el enseñar. to teach. Alguien dijo: enseña Someone said teach con tus acciones. with your actions. Y si es necesario, And if it's necessary, usa tus palabras. use your words. Cuando nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras, When our actions speak louder than our words, es realmente cuando somos los mejores profesores. it's truly when we are the best professors. Esto no es algo nuevo. This is nothing new. Desde el momento en que Dios escoge a Israel From the moment that God chooses Israel como la nación que iba a llevar su gloria a través de todo el mundo, as a nation that would spread his glory across the entire earth, Dios le delega la responsabilidad al Padre God delegates the responsibility to the Father de instruir a sus hijos con la palabra de Dios. to instruct their children with the word of God. Deuteronomio 6 y 7 dice: Deuteronomy 6:6-7 says, y estas palabras que yo te mando hoy and these words which I command you today estarán sobre tu corazón. shall be in your heart. Y eso es importantísimo. That's important. No podemos dar palabra que no está en nuestro We corazón. cannot give a word that is not first in our heart. Este es el problema de muchos padres. This is the problem with many parents. Leemos la palabra que está aquí en la Biblia. We read the word that is here in the Bible. Eso es información. That's information. Pero cuando tú le transmites la palabra que está en tu But corazón, when you transmit the word that is in your heart, eso produce transformación. that produces Y transformation. por eso lo primero que tenemos que hacer como padres And that's why the first thing we have to do as parents es asegurarnos que la palabra de Dios is assure ourselves that the word of God está en nuestro is in our corazón. heart. Porque de la abundancia del corazón Because from the abundance of the heart habla la boca. speaks the mouth. Y por eso mientras más tenemos de la palabra de Dios en nuestro corazón, And that's why when we have more of the word of God in our hearts, mayores son las probabilidades que hablemos la palabra de Dios. the majority it is that we speak the word of God. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón These words which I send to you today shall be in your heart. y las repetirás a tus hijos You shall teach them with diligently to your children. y hablarás de ellas estando en tu casa And you shall talk of them when you sit in your house, y andando por el camino and when you walk by the way, y al acostarte when you lie down, y cuando te levantes. and when you rise up. En otras palabras, en todo momento. In other words, at all times. Ahora, ¿será que tenemos que hablar en todo momento a nuestros hijos? Now, could it be that we have to speak all the time to our children? Sabemos que eso es We imposible. know that that's impossible. Ahora, ¿cómo es posible que podamos hablar en todo momento a nuestros hijos? But how is it that we can speak at all times to our children? Con nuestras acciones. With our actions. Nuestras acciones siempre están hablando, Our actions are always speaking, aunque nosotros seamos mudos. even though we are mute. ¿Por qué? Porque esa es la forma más fuerte en la cual nosotros podemos comunicar una verdad. Why? Because that's the strongest way we can communicate a truth. Versículo que continúa, versículos 8 y 9 dice: The verses that continue, verses 8-9 say, y las atarás como una señal en tu mano, says, you shall bind them as a sign on your hand, y estarán como frontales entre tus ojos, and they shall be as frontlets between your eyes. y las escribirás en los postes de tu casa You shall write them on the doorposts y en tus puertas. of your house and on En your otras palabras, gates. donde quiera
quiera que tus hijos tornen, In any words, where your children turn, ellos deben ver la palabra de Dios. they shall see the word of God. ¿Qué es lo que estás poniendo en tu casa como cuadro? What is it that you're putting in your house as a decoration? ¿Cuáles son las palabras que tus hijos están leyendo en los cuadros de tu casa? What are the words that your children are reading on the frames in your house? Y quiero que estén tranquilos porque no estoy vendiendo cuadros, And I want you to be careful. I'm not selling frames. como hacen algunos por ahí que se llaman profetas, And as some say that they are prophets. que reclaman que si tú compras sus cuadros, That tu they casa say- va a recibir X o Y bendición. That if you buy one of their paintings or frames, you'll get X or Y blessing. Yo estoy hablando de la palabra de Dios. I'm talking about the word of God. Mira, no tiene que ser un cuadro caro. Look, it doesn't have to be an expensive Puede ser frame. una note card de 3x5, It can be a 3x5 note card, un papel de construcción sencillo, construction paper, puesto en la pared con la verdad de Dios. put on the wall with the truth of God. ¿Por qué? Porque eso le va a recordar a tus hijos Why? Because that's going to remind your children la verdad de la palabra de Dios. the truth of the word of Ellos van God. a darse cuenta que para ti es They're importante, going to not realize that for you it's important, de que tú valoras la palabra de Dios. that you value the word of God. Entonces, como padres somos responsables de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. So as fathers, we are responsible to share the word of God with our children. Ahora, la cuarta huella que debemos nosotros dejar Now, the fourth fingerprint we must leave es la huella del protector. is the one of a protector. Hace unos días atrás tenía una conversación con mi esposa A few days ago, I had a conversation with my wife, y escuché a mi esposa hablar de ojalá que mi esposo nunca me falte. and I said, and my wife said, hopefully my husband never, leaves me. Y no en el sentido que la voy a dejar por otra, Know that I'm gonna leave her for another person. sino porque Dios me lleva allá a su morada. But when Jesus takes me and God takes me into His presence, Oren para que eso no suceda pronto. pray so that doesn't happen too soon. Yo quiero continuar aquí haciendo la voluntad del I Señor. want to continue here doing the will of the Father. Ahora me dio mucha alegría Now, what I was very joyful, porque me estaba reuniendo no solamente con mi familia, sino también con mi nuevo hijo. but I was not only with my family, but also with my new son. Y estamos hablando de diferentes cosas que son prácticas en la vida. And we were talking about different things that are practical in life. Y yo escuché que mi esposa me dijo, ¿sabe? Él trae seguridad y confianza en la familia. He brings security and to the family. Mire, el padre que hace las cosas correctamente Listen, the father that does things correctly trae una cobertura emocional sobre la familia. brings an emotional covering over his Trae family. una seguridad hermosa sobre la familia. Brings a beautiful security over his Y family. los hijos siempre están rodeándolos porque desean obtener lo que él tiene. And children are always around them because they always desire what he has. Desean la sabiduría de él, They desire his wisdom, los consejos de él. his counsel. Y como padre tú tienes que llenarte de la sabiduría de Dios. And as fathers, you need to be filled of the wisdom of God. Está en la palabra, It's in the Word. la da el Espíritu Santo. The Holy Spirit gives it. Y dice, pastor, pero es que yo no tengo tanta sabiduría. And you say, Pastor, I don't have that much wisdom Porque no has pedido. because you haven't asked. Santiago dice, el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios y él se la da en abundancia. James says, those who lack wisdom, ask the Father and he will give it to you in abundance. La sabiduría no está reservada para 2 o 3 personas. Wisdom is not reserved for 2 or 3 people. Está disponible para todos los padres y para todo aquel que la desee. It's available for all parents and all those who desire it. Tenemos que hacer la función de protector. We have to do the function of a protector. Cuando Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, When Paul speaks to his son in the faith, Timothy, en su primera carta, 1 Timoteo 4:12, in 1 Timothy 4:12, él dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, he said, let no one despise your youth, sino sé ejemplo de los creyentes but be an example to the en believers palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. in word and conduct and love and spirit and faith and in purity. Cuando yo me criaba, nosotros no memorizamos ese versículo de memoria. When I was growing up, we memorized that verse. Y casi siempre los pastores nos daban fuerte con este versículo bíblico. And always pastors would make it very strong to us. Nos decían, ¿sabes? Tiene que ser una persona, un ejemplo en palabra, en conducta, espíritu, fe y pureza. It says, no, you have to be an example in word and conduct and love and spirit and faith and in purity. Y aunque eso es cierto, And even though that is true, a mí lo que me llama la atención what draws my attention es que Pablo dijo unas palabras antes de decir esa. is that Paul said some words before saying that. Él dijo, ninguno tenga en poco tu juventud. It says, let no one despise your youth. ¿Sabe lo que Pablo estaba haciendo? You know what Paul was doing? Pablo estaba protegiendo a Timoteo del menosprecio de otras personas. Paul was guarding Timothy from being underestimated from other people. Padre, esa es una de tus responsabilidades. Fathers, that is one of your responsibilities.
Cuando alguien habla de tu hijo, ¿qué dice? When someone speaks of your child, what do you say? ¿Qué tú toleras de lo que otras personas dicen de tus hijos? What do you tolerate for other people to speak over your children? Pablo le dijo a Timoteo, ¿sabe qué? No voy a dejar que nadie menosprecie quien tú eres. Paul said to Timothy, I'm not going to let anyone despise you. A veces nuestras acciones pueden llevar a que la gente nos menosprecie. Sometimes we can have actions that cause people to despise us. Pero ¿qué niño o qué joven no ha cometido una acción que no es correcta? But what child or young person hasn't made a mistake? Entonces, sí, eso es inevitable That's inevitable. por la falta de madurez y por la edad. But the lack of maturity. Pero como padre, nosotros debemos ser los protectores. But as parents, we must be the protectors. Debemos decir a nuestros hijos, hijo, te equivocaste. We have to say to our child, you made a mistake. Pero déjame decirte, Dios tiene propósito contigo. But let me tell you, God has a Hay purpose dones for you. en tu vida. There are gifts in your life. Dios tiene un llamado sobre God has ti. a calling over your Dios life. te va a usar para su gloria. God is going to use you Te for vas a His glory. levantar de esto. You're going to get up from this. Dios te va a poder restaurar. God is going to be able to restore you. Esa es tu responsabilidad como padre. That is your responsibility as a father. No te enfoques en lo que tienen que hacer Do not focus on what you have to do solamente. only. Recuérdale que ellos tienen algo que dar. Remind them that they have something to give. Pablo le estaba diciendo, Paul was saying, no voy a dejar que nadie menosprecie tu juventud. I'm not going to let anyone despise your youth. Pero sabe, empieza tú primero a apreciar quién tú eres. But first, be able to appreciate who you O are. sea, Timoteo no podía menospreciar quién él era. Timothy could not despise who he was. Menospreciar significa darle un precio menor a lo que se merece. Underestimating something is meaning giving a price less of a price than what it deserves. Padre, por favor, escúcheme. Fathers, listen to me carefully. Satanás ha estado mintiendo a los oídos de muchos de nuestros hijos, Satan has been lying into the ears of many children, diciéndole que no hay valor en ellos, saying that there's no value in them, haciéndoles entender que no vale la pena vivir, making them understand that it's not worth living, de que no hay esperanza para un futuro. that there's no hope for a future. Pero déjame decirte, aquellos que estamos en But Cristo, let me tell you, those who are in Christ, tenemos un valor we incalculable. have an incalculable Valemos value. tanto que el Padre envió a su Hijo. We are worth so much that God sent His Son. Ese es el valor que tú tienes como hijo. That's the value you have as a child. No permita que nadie menosprecie a tus hijos. Do not let anyone underestimate your children. Sé el primer promotor de tus hijos. Be the first promoter of your life, of your children's lives. El versículo 14, que en ese mismo capítulo de primera de Timoteo 4, In verse 14 of that same chapter in 1 Timothy 4, Pablo también le dice esta segunda cosa a Timoteo. Paul also says this second thing to Timothy. Dice, no descuides el don que hay en ti, Do not neglect the gift that is in you, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. which was given to you by prophecy with the laying on the hands of the eldership. Entonces, como padres, no solamente tenemos que proteger a nuestros hijos del menosprecio de otros, So as a father, we can't only protect our children from being despised by others, pero tenemos que proteger a nuestros hijos de descuidar los dones que Dios les ha dado. but we have to also protect our children from neglecting the gifts that God has given them. Padre, ¿cómo ves a tu hijo? Father, how do you see your child? ¿Cómo ves a tu hija? How do you see your daughter? ¿Qué dones tiene tu hijo? What gifts does your son ¿Qué have? dones tiene tu hija? What gifts does your daughter have? ¿Cómo está usando los dones que Dios les ha dado? How are they using the gifts that God has given them? O sea, por favor, esa no es la responsabilidad de la iglesia. Listen, that is not the responsibility of the church. No critiques al pastor, Don't criticize the ni al pastor pastor de jóvenes, or the youth ni al pastor ministro de niños, or the youth, the children's porque minister, los dones de tus hijos no se están utilizando. because the gifts of your children are not being utilized. Envuélvete en la vida de tus hijos. Get involved in the lives of your children. Asegúrate que sus dones están siendo utilizados. Assure yourself that their gifts are being used. Provéele oportunidades a tus hijos Give them opportunities para que sus dones sean utilizados. so the gifts can be used. Pablo le habla claramente Paul speaks clearly, y le dice a Timoteo, and he says to Timothy, no descuides el don que hay en ti. do not neglect the gift that is in you. Cuando vemos a nuestros hijos When we see our children que están descuidando los dones que Dios le ha dado, that are not valuing the gifts that God has given them, somos responsables de ir donde ellos, we're responsible for going onto them, exhortarlos en amor, exhorting them in love, motivarlos, Motivating them. animarlos, Motivating them. para que puedan levantarse a hacer lo que Dios los llamó a hacer. so they can rise up to do what God has called them to do. Como padre, esa es nuestra responsabilidad. As fathers, that is our responsibility. Debemos ser protectores de nuestros hijos. We must be protectors of our children. Y quinto y último, y con esto voy a terminar. With the fifth and the last fingerprint, with this I want to finish. La quinta y última huella que debemos dejar en la vida de nuestros hijos The fifth and last fingerprint we must leave on our children es la huella de profeta. is one of a prophet.
Mientras me preparaba para este mensaje, As I was preparing for this message, hay un pasaje que, aunque lo había leído anteriormente, there's a passage that even though I've read it before, nunca lo había enfocado, nunca lo había visto como lo estoy viendo ahora. I've never seen it as I'm seeing it now. Y estoy hablando del momento en el cual Raquel tiene a su hijo Benjamín. And I'm speaking about the moment Rachel has her son, Benjamin. Génesis 35, versículo 17 al 18 dice: Genesis 35, verse 17 through 18 says, En el momento más difícil del parto, la partera le dijo a Raquel: no temas, estás por tener otro varón. and as she was having great difficulty in childbirth, the midwife said to her, don't despair, for you have another son. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni. As she breathed her last, for she was dying, she named her son Ben-Oni. Ahora escuche esto. But listen to this. Pero But Jacob, su padre, his father Jacob le puso el nombre de Benjamín. named him Benjamin. Si no nos tomamos el tiempo para averiguar qué significa Benoni If we don't take the time to see what the name Ben-Oni means y qué significa Benjamín, and what Benjamin means, no entendemos por qué existe esta polémica entre Raquel y Jacob. we don't see the conflict between Jacob and Rachel. Raquel está viviendo el peor momento de su vida. Rachel is living the worst moment of her life. De hecho, fue tan difícil la aflicción que vio Raquel Actually, it was so difficult, the affliction Rachel was que living, ella murió en su parto. that she died while giving birth. Y en ese momento de aflicción, And in that moment of affliction, ella le da el nombre Benoni a su hijo. she gives the name Ben-Oni to her son. Benoni significa Ben-Oni means hijo de mi aflicción son of my affliction o hijo de mi tristeza. or son of my sadness. En un momento de aflicción, In a moment of affliction, en un momento de tristeza, in a moment of sadness, ella le dio un nombre a su hijo, she gives a name to her child el cual sería recordado por generaciones futuras in which would we be remembered in future generations como aquel que iba a causar tristeza, as the one who was going to cause sadness, como aquel que iba y había causado aflicción. or the one who had caused affliction. Pero Jacob dijo: no, 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 no. But Jacob said, no, wait, Ese no es el nombre que va a llevar nuestro hijo, that is not the name our child is going to carry, sino que nuestro hijo será llamado Benjamín. but our child's name shall be called Benjamin. Benjamín significa Benjamin means hijo de mi mano derecha. son of my right hand. Se refiere a la derecha It refers to the right como símbolo de fuerza y de virtud. as a symbol of strength and virtue. En sentido figurado, And figuratively speaking, significa favorecido. Benjamin means favored. ¿De qué diferente es la visión, en este caso, de Raquel que está en aflicción We see how different the vision of Rachel, who is in affliction, y de Jacob que está profetizando algo diferente sobre la vida de su hijo? and Jacob, who is speaking something and prophetically speaking something different over his son Benjamin. Raquel había hablado en su dolor Rachel had been speaking in her y pain, había profetizado algo por su boca, and she had prophesied something through her mouth, declarando que su hijo sería recordado como el que causa aflicción. being remembered as one who would, her child being remembered as one who would cause affliction. Por favor, padres, Please, parents, ten cuidado lo que dices en el momento de tu aflicción. be careful what you say in the moments of your Ten affliction. cuidado las confesiones que haces de tu hijo o de tu hija en el momento de dolor. Be careful the confessions you make to your son or daughter in your moments of pain. Sin saber, muchas ocasiones estamos marcando la vida de nuestros hijos. Without knowing, on many occasions we are marking the lives of our children. Creo que ya le he contado esta experiencia y algunos la han escuchado. I think many of you have heard this experience, Por hace algunos años atrás, but a few years ago, de hecho muchos años atrás, actually a lot of years ago, llegó una persona que era psicóloga a nuestra iglesia. a psychologist came to our church, Y esa persona vino a consejería. and that person came to counseling. Y cuando le pregunté, ¿por qué te llamó la atención estudiar psicología? And when I asked her, why did it come to your attention to study psychology? Me dijo: la verdad que estudié psicología She said, the truth is I studied psychology para ver si podía superar mi propia frustración. to see if I could overcome my own frustrations. Mi papá desde niña, My father, since I was a little desde girl, mis años de juventud, from my younger years, siempre declaró sobre mí de que yo iba a ser una persona fracasada. always declared over my life that I would be a failure. Esa muchacha iba a diferentes trabajos That person went to different jobs y siempre renunciaba, and she would always resign. porque ella se quedó constantemente con esas palabras en su mente. But she constantly had those words in her mind.
aún después de ser psicóloga, even after being a psychologist, le pasó en muchas ocasiones. on many occasions this occurred. Tomaba un nuevo trabajo She would take a new job, y duraba apenas algunos meses. and only a few months she would last. Porque las palabras de su padre se quedaron grabadas en su mente. Because the words of her father stayed Quedaron imprinted. grabadas en su corazón. They were marked in her heart. Él profetizó algo sobre la vida de su hija. He prophesied something over the life of her daughter. Y lamentablemente se hizo realidad por muchos años en la vida de su hija. And sadly, it became a reality in the life of his daughter. Pero gloria a Dios que Dios puede cambiar toda profecía de mentira. Glory to God that he can change any lie. Ella comenzó a conocer a Jesús She verdaderamente. began to know Jesus truthfully. Comenzó a descubrir su identidad en Cristo. She began to find her identity in Y Christ comenzó a confesar realmente quién era en Jesús. and began to confess who she truly was in Y Jesus. se levantó de esas And experiencias. she rose up from those Y experiences. comenzó a trabajar fielmente ahora constantemente en sus trabajos. And she started working consistently in her jobs. Entonces es importante So it's important saber qué decimos to be important to know what we say y cómo lo decimos. and how we say it. Ahora, cuando Jacob dice esta profecía sobre su hijo, But when Jacob says this prophecy over his son, y simplemente fue una profecía con su nombre, and it was simply a prophecy with his name, eso fue en su momento de nacimiento. that was in his moment of birth. Ahora, muchos años después, But many years later, Jacob está en el lecho de su cama para morir. Jacob is actually in his deathbed. Y él manda a buscar a todos sus hijos. And he calls for all of his children to come. Y no tengo el tiempo para darle todos los detalles. I don't have time to give you all the details. Pero busque el libro de Génesis, el capítulo 49. But look at Genesis chapter 49. Y usted va a poder ver cómo Jacob bendijo proféticamente a cada uno de sus hijos. And you're going to be able to see how Jacob blessed prophetically each one of his children. Pero solamente quiero enfocarme en Benjamín. But I only want to focus on Benjamin. Génesis 49:27 dice: Genesis 49:27 says, Benjamín es lobo arrebatador. Benjamin is a ravenous wolf. A la mañana comerá la presa In the morning he shall devour the y prey, a la tarde repartirá los despojos. and at night he shall divide the spoil. Está diciendo de manera poética una profecía sobre su hijo Benjamín. He's saying in a poetic way a prophecy over his son Benjamin. En otras palabras está diciendo, In other words, what he is saying, Benjamín es como un lobo, Benjamin is like a wolf. vencerá a sus enemigos. He will defeat his enemies. En un día hará guerra en contra de ellos And one day he'll have war against them. y por la tarde repartirá la bendición, los despojos de sus enemigos. And in the afternoon, he will be able to divide the plunder of his enemies. Esto es lo que Jacob está declarando sobre su hijo Benjamín. This is what Jacob's declaring over his son Benjamin. Ahora déjeme decirle, pasan los años, Now let me tell you, years go by, cientos de años, hundreds of years. y en Primera de Crónicas capítulo 8 versículo 40, And in 1 Chronicles chapter 8 verse 40, la Biblia habla de los descendientes de Benjamín. the words talks about the descendants of Benjamin. Primera de Crónicas 8:40 1 Chronicles 8:40. dice: los hijos de Ulán The sons of Ulam fueron hombres guerreros valientes, were brave warriors who could diestros con el arco. who could handle the bow. Tuvieron muchos hijos y nietos, They had many sons and grandsons, 150 en total. 150 in total. Todos estos fueron los descendientes, escuche de quién, All these were the descendants, and listen from whom? descendientes de Benjamín. Descendants of Benjamin. ¿Qué fue lo que su papá dijo? What did his father say? Que él sería un guerrero, That he would be a que warrior, él conquistaría nuevos reinos. that he would conquer new kingdoms. Y aquí vemos que estos descendientes de And Benjamín we see here the descendants of Benjamin eran hombres guerreros valientes, diestros con el arco. that were brave warriors who could handle the bow. De hecho, eran descendientes expertos y hábiles en el arco. Actually, they were expert and skilled archers. Si usted estudia el libro de los jueces, If you study the book of Judges, en el capítulo 3 de jueces, in chapter 3 of Judges, menciona al juez Ahod, it speaks of Judge Ehud, que fue un juez que libró a Israel del rey de Moab, who delivered the people of Israel from Eglon después que estuvo 18 años como esclavo de Moab. after he was 18 years as slaves of King Ese Moab. juez Ahod era descendiente de Benjamín. That judge was a descendant of Benjamin. Saúl, el primer rey de Israel, Saul, the first king of Israel, era descendiente
descendiente de Benjamín. was a descendant of Benjamin. Y como si fuera poco, And as if it was a little bit, el apóstol Pablo the apostle Paul es descendiente de la tribu de Benjamín. was a descendant of the Y tribe déjame of decir, Benjamin. si hay alguien que ha impactado el mundo, Let me tell you, if there was someone who impacted the fue el world, apóstol Pablo. it was the apostle Paul. Eso ocurre cuando tú profetizas bendiciones sobre tus hijos. That's what happens when you declare blessings and prophesy blessings over your Rechaza children. toda maldición sobre tus hijos. Reject all condemnation over your children. No permita que nadie hable cosas contrarias a lo que Dios ha dicho sobre tus Do hijos. not allow anyone to speak anything contrary to what your parents have said. Raquel en su dolor. Rachel in her pain. Raquel amaba a Benjamín. Rachel loved Benjamin. Esto no lo hizo de maldad. She did not do this in a bad Lo way. hizo en un momento de debilidad. She did this in a moment of weakness. Pero casi lo marca en su futuro. But she almost marks her future, his future. Raquel representa en esa ocasión Rachel represents in that occasion hombres y mujeres men and women que hablan en su dolor who speak in their pain, y traen daño y maldición a sus hijos. and they bring severe damage and condemnation to their children. Pero ¿sabe lo que hizo Jacob? But you know what Jacob did? Jacob corrió y dijo, no, no, no. Jacob said no. Él no se va a llamar Benoní. He's not going to be called Benoni. Él se va a llamar Benjamín. He's going to be called Él Benjamin. será un guerrero valiente. He's going to be a strong Él será warrior. aquel que conquiste nuevos He'll be the one reinos. who conquers new kingdoms. Él será una persona que impacte el mundo. He'll be the one who impacts the Él y world. su generación serán de gran bendición. Him and his generation will be of great blessing. La palabra es sencilla, The word is simple, pero es de suma importancia. but it's greatly important. Como padres, As parents, tenemos nosotros que hablar correctamente sobre la vida de nuestros we're to hijos. speak correctly over the lives of our children. Nuestras palabras dejan huellas sobre la vida de nuestros hijos. Our words leave fingerprints over the lives of our children, Pero debemos ser intencionales. but we must be intentional. Debemos dejar la huella de ser del promotor. We have to leave a fingerprint of being a promoter, Tenemos que dejar la huella del proveedor. of a provider, Tenemos que dejar la huella del profesor. a fingerprint of a professor, La huella del protector. the fingerprint of a protector, Y la huella del profeta. and the fingerprint of a prophet. Padre, yo sé que a veces cuando escuchamos mensajes como estos, Fathers, I know that sometimes as we listen to messages like these, quisiéramos darle atrás el tiempo. we want to take back time. Lamentablemente es imposible. Sadly, it's impossible. Pero ¿qué vas a hacer hoy? But what are you going to do today? Todavía tienes oportunidad. You still have an opportunity. Todavía puedes declarar cosas buenas sobre tus hijos. You can still declare good things over your children's Todavía puedes lives. influenciar a otras personas. You can still influence other people. Y si no tienes hijos, And if you don't have children, adopta uno espiritualmente hablando. spiritually adopt one. Timoteo no era hijo del apóstol Pablo, Timothy was not the child of Paul, pero Timoteo era el hijo espiritual del apóstol Pablo. but Timothy was the spiritual child of Entonces Paul. tenemos la oportunidad de ser padres influyentes. So we have the ability to be influential parents. Padres que dejamos huellas sobre la vida de nuestros hijos. Parents that leave fingerprints over the lives of our children. Si tú eres ese padre If you are that father que quiere dejar una huella positiva en la vida de tus that hijos, wants to leave a positive fingerprint on the lives of your children, ponte de pie conmigo en este día. stand to your feet with me today. Y si eres una madre And if you're a mother que quiere dejar huellas positivas en la vida de tus who wants hijos, to leave a positive influence on your porque aunque children, este mensaje va dirigido a los that padres, even though this message is directed to fathers, aplica igualmente a las madres. it applies equally to mothers. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Father, I give you thanks for your word, Tu palabra viva y eficaz. your living and true word. Tú nos has hablado de la importancia de dejar huellas. You've spoken to us about the importance of leaving fingerprints. Nuestras palabras son huellas en el corazón de nuestros hijos. Our words are fingerprints marked on the hearts of our children. Yo oro, Padre mío, que tú nos dé la sabiduría, I pray that you give us the wisdom, que tú ministras a nuestro corazón, that you minister our hearts, que nos llenes con tu espíritu, that you fill us up with your spirit, para que podamos dejar huellas positivas en la vida de nuestros hijos. so that we can leave positive fingerprints on the lives of our children. Te pido, Padre, si hubiese alguien I ask you, Father, if there is anyone que no te who conoce does not know you como Padre, as a father, que hoy tengan el privilegio that today they have the privilege de aceptarte como Padre, of accepting you as a Father, través de aceptar a Jesucristo como su Señor. also while accepting Jesus as the Lord and Savior. Quiero hacer dos llamados. I want to make two callings. El primer llamado para cualquier persona que nos visita posiblemente por primera vez, The first calling is for anyone who visits us for the first time, o a lo mejor ya ha estado con nosotros por algún tiempo or maybe you've been with us for some y has time escuchado hablar de Jesús. and you've heard speak of Jesus. ¿Quién es Jesús? Who is Jesus? La Biblia enseña que Jesús, siendo Dios, The Bible teaches that Jesus, being God, tomó forma de hombre, took the form of a man. se humilló a sí mismo He humbled himself y murió en la cruz por el perdón de tus pecados. and he died on the cross for the forgiveness of your sins.
murió y llevó tu culpa y tu pecado en la cruz. He died and took your blame on the cross. Y todo lo que ponemos nuestra fe en Jesucristo, And all those who put their faith in Jesus recibimos el perdón de pecado. will receive forgiveness of our sins. Recibimos la justicia de Jesucristo. Will receive the justice of God. Así que yo quiero hacerte un llamado. So I want to make a calling. No puedes ser el mejor padre You might not be the best parent si no tienes al mejor padre. if you don't have the best parent. Repito eso. I'm going to repeat that. No puedes ser el mejor You padre can't be the best parent si no tienes al mejor padre, if you don't have the best parent, el Padre Celestial. the Heavenly Father. Para poder tener al Dios Padre, To be able to have God the Father, tiene que aceptar a su Hijo. you have to accept His Son. Dice que Jesús dijo, yo soy el camino, It said, Jesus said, I'm the way, yo soy la verdad, I'm the truth, yo soy la vida, and I'm the life. y nadie va al Padre And no one can go to the Father si no es por mí. except through me. Entonces, si tú quieres ser hijo del Dios So Padre, if you want to be a son of God, necesitas entrar por el camino que se llama Jesús. you need to be going through the way which is called Jesus. Habrá alguien que levanta su mano y dice, pastor, yo quiero entrar por ese Is there camino. anyone who raises their hand and says, Pastor, I want to go through that Yo way. quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. I want to accept Jesus as my Lord and Savior. Si ese eres tú, levanta tu mano para reconocerte. If that is you, raise your hand to recognize you. Este es el día que Dios ha hecho para ti. This is the day the Lord has made for you. La palabra declara que hoy es el día de The salvación. word declares that today is the day of salvation. Habrá alguien que dice, yo quiero Is there anyone who recibir says, a I want to Jesús como receive mi Señor y Salvador. Jesus is my Lord and Savior. Para ser el mejor padre, To be a better parent, necesitamos tener al mejor we padre. need to have the best parent. Por última ocasión, On the last occasion, habrá alguien que dice, yo quiero el perdón de mis is pecados. there anyone who says, I want the forgiveness of my sins? Si tú nos escuchas a través de la transmisión en vivo If you're listening to us through this live y transmission tú quieres entregar tu vida a and you Jesucristo, want to accept Jesus as your Lord and Savior, yo te invito a que tú nos escribas la dirección que ves en I pantalla. pray that you write us in the direction that's on your screen. Queremos ayudarte a crecer en tu fe con el Señor We want to help you grow in your faith in Jesus y poder guiarte por el camino de la verdad. and be able to guide you into the spirit of truth. Aleluya. Denle un fuerte Glory to aplauso al God. Señor por esta vida que se entrega al Señor. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor, por tu verdad. Thank you, Lord, for this truth. Mientras nuestra hermana Norki le guía a través de la oración de confesión junto con Yesenia, While Norkis and Jasenia lead her in a prayer of confession, yo quiero hacer un segundo I llamado want to make a second calling a toda la iglesia, to all the church, pero sobre todo a los varones de esta iglesia, but overall to the men of this a los church, padres de esta iglesia. of the fathers of this church. Si tú quieres ser un hombre que deja huellas, If you want to be a father that leaves fingerprints, un padre que deja huellas, a father who leaves fingerprints, y te das cuenta que a lo mejor necesitas la ayuda de Dios, and maybe you realize you need God's help, hoy queremos orar junto contigo. today we want to pray alongside you. Dice la palabra que dos son mejores que uno porque si uno cae el otro puede The levantarlo. word says two are better than one because if one falls, the other can lift him up. Si tú necesitas la oración, If you need prayer, si tú anhelas ser un mejor padre if you desire to be a better y parent, deseas que oremos por ti, and you desire that we pray for you, el altar está the abierto. altar is open. Con mucho amor oraremos junto contigo. With much love, we will pray alongside Si you. necesitas ser una mejor madre If you need be a better mother, y deseas aplicar estos principios, and you desire to apply these principles, también el altar está abierto para ti. the altar is also open for Si you. tú quieres ser un mejor joven If you want to be a better young person y necesitas la oración, también te invitamos para que vengas al and you altar. need prayer, we also invite you to come to the altar. Mientras adoramos al Señor, As we worship God, el altar está abierto para los que deseen la oración. the altar is open for those who desire prayer. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.